En los llanos y las montañas de Colombia y Venezuela existe un sinfín de leyendas y cuentos de miedo que se cuentan cada noche, pero sobre todo los llaneros y los andinos creen muy seriamente en la existencia de un espanto al que llaman el Silbón. El Silbón es una leyenda que habla de un ser esquelético y de gran altura, que no a pocos hombres hace temblar nada más de mencionarlo. Es una realidad. No son pocos los hombres o mujeres habitantes de estas regiones que generación tras generación cuentan, no sin antes persignarse, y aún con terror y con la sangre helada en sus venas, que han escuchado en el medio de la noche, como presagio de la presencia de un espíritu condenado, la escalofriante melodía del Silbón, un ser fantasmal como aterrador. Este sonido, el silbido del Silbón, eriza y le pone la piel de gallina al más valiente de los llaneros. Para los habitantes de los llanos, la leyenda del Silbón es tan real como sus propias vidas. Desde niños, crecen creyendo profundamente en esta leyenda, y esto lo expresan continuamente en su música y su folclore popular. El silbido del Silbón es un sonido siniestro que retumba en el silencio de las noches, y de quien dicen con temor es un extraño hombre de más de 2 metros de altura, de aspecto huesudo, vestido con ropas desgarradas por el tiempo, de rostro desfigurado y mirada luminosa y penetrante, que vaga eternamente por las llanuras y carreteras desoladas, seguido siempre por al menos un perro que le muerde los tobillos. El Silbón siempre anda hambriento de muerte y profundamente deseoso de castigar o matar no solo a hombres viciosos, mujeriegos y jugadores, sino también a hombres inocentes, pero incrédulos y engreídos que se atreven a vagar desafiantes por senderos y campos después de caer la noche, burlándose aún de las advertencias y consejos de los pueblerinos que quieren evitar que se conviertan en víctimas de este espanto. Muchos afirman que si escuchas muy cerca los silbidos, el Silbón está lejos y no hay peligro, pero si al contrario los escuchas lejos, probablemente no tienes escapatoria. El Silbón está muy cerca y corres peligro. Esta es la leyenda del Silbón, que como muchas otras historias legendarias se ha transmitido de boca en boca y de generación en generación, y cuyo origen se pierde en el tiempo. Si bien es cierto que existen variaciones en algunos detalles de una región a otra, la esencia de estas leyendas es temida y respetada en todas las llanuras y regiones montañosas colombo-venezolanas y mucho más allá. En algunas regiones, sobre todo de Colombia, le llaman el silbador. Pero la verdad es que todo hombre de llano o montaña cree en esta y otras leyendas y le tienen un gran respeto, y eso le enseñarán a sus hijos y estos a sus hijos. Se dice que la leyenda del Silbón se origina en Venezuela, en el estado Portuguesa, específicamente en un lugar llamado Guanarito, pero de allí se extendió a todo el llano, Oriente y los Andes, e incluso a Colombia, pues hay muchos colombianos en Venezuela y estos han llevado la leyenda a diferentes horizontes y su origen se va perdiendo en el tiempo. Pero no tenemos la intención de polemizar sobre esto, pues lo cierto es que son muy diversos y variados y remotos los lugares donde se escuchan los relatos y la leyenda del Silbón y donde muchos le temen al caer la noche. Quédate con nosotros para desentrañar los más oscuros detalles y versiones detrás de la leyenda del Silbón. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte, a darnos like y a compartir esta historia para que nuestra comunidad siga creciendo. La leyenda del Silbón dice que hace muchos años, en un lugar muy alejado de la ciudad, vivía un joven que, según algunos cuentan, se llamaba Joaquín, y así lo llamaremos en este video. Hay quienes dicen que se llamaba Juan o tal vez de otra manera. Según algunas versiones,
lo apodaban el Silbón porque silbaba y silbaba todo el día mientras caminaba e iba de cantina en cantina desperdiciando tiempo y dinero en juego, vicios y mujeres. También se dice que siempre vivió con sus padres en un gran rancho, con muchas comodidades, y que además era un joven malcriado, caprichoso, temperamental y de un carácter muy violento y volátil. Aún así, este joven, desde niño, era adorado por sus padres. Fue un niño muy mimado y consentido por toda su familia, hasta el punto de que todos sus deseos y caprichos le eran concedidos. Así fue que un día lluvioso y al mediodía regresó a su casa borracho y hambriento, y cuando sus padres le sirvieron la comida, el joven se enfadó porque no le gustó lo que le habían preparado y le exigió a su padre que saliera a cazar un venado para que le sacara las vísceras y se las preparara para comer. El padre del joven, frustrado, pero queriendo calmar a su hijo, tomó una escopeta y presurosamente salió al campo en busca de un venado, en medio de una lluvia torrencial, pero tras largas horas de cacería no logró encontrar nada y al anochecer tuvo que regresar a la casa sin el venado. El joven, al ver que su padre no le había cumplido su capricho, encolerizado, lleno de una profunda ira y en medio de una borrachera, empezó a golpear brutalmente a su padre. Después agarró la escopeta de su padre y, sin medir de ninguna manera las consecuencias de sus actos, le disparó en la cabeza, matándolo en el acto. Hay quienes cuentan que aquel hijo, viendo brotar la sangre de su padre y como entrando en un trance, tomó un cuchillo, le sacó las vísceras y descuartizó el cuerpo de aquel desventurado padre, y con sus carnes le preparó una cena a su madre y se la sirvió. Cuando la mujer se enteró de la barbaridad cometida por su hijo, lloró y gritó desesperadamente, y llena de ira y con gran dolor y profunda tristeza, le lanzó una horrible maldición. Alguna versión cuenta que Joaquín le llevó las carnes de su padre a su madre para que le preparara la comida. En algún lugar remoto hay quien relata que fue el abuelo de Joaquín quien realmente le lanzó aquella horrible maldición al descubrir el crimen que su nieto había cometido. Se dice también que aquel anciano, acompañado de la destrozada madre y uno de sus hermanos, llevó a Joaquín a la llanura, lo ató a un árbol y lo castigó fuertemente, azotándolo hasta que éste perdía el conocimiento. Además, en sus heridas le ponían sal y ají picante para que su dolor fuera aún más agudo. Finalmente, allí, antes de abandonarlo, lo maldijo gritando: «Maldito serás para toda la eternidad. Tendrás que vagar por toda la llanura cargando los huesos de tu padre a tu espalda. Y el perro tureco te irá mordiendo los talones a donde quiera que vayas. Y te ladrará cada vez que te sientes a descansar». Después de esto, lo abandonaron en la llanura. En algunos relatos se afirma que su abuelo, luego de azotarlo y mientras lo maldecía, lo soltó para que huyera a la sabana, soltando también a los perros para que lo alcanzaran y lo descuartizaran. Pero más nunca se supo de él. Así bien, desde aquella fatídica noche, Joaquín, transformado ahora en el Silbón, se convirtió en un alma errante. Quedó condenado a vagar eternamente por las interminables llanuras, silbando continuamente su aterradora y melancólica melodía, cuyo eco y los ladridos del perro tureco cada noche se pierden en la inmensidad de los llanos. Muchos de los llaneros que lo han visto dicen que es un temible espanto esquelético de hasta 6 metros de alto, que camina mientras emite un escalofriante silbido, llevando aquel saco viejo y harapiento con los huesos de su padre, mientras busca, en las noches, a borrachos y mujeriegos para succionarles el ombligo e ingerir todo el licor que éstos hayan bebido. En otras versiones de la leyenda, llegan a afirmar que aquel joven encontró a su padre abusando de su esposa, y fue esto lo que desenlazó la terrible tragedia. En lo que todos coinciden es que el joven
asesinó brutalmente a su padre y lo descuartizó. En algunas regiones incluso existen versiones femeninas de esta leyenda, que hablan de una mujer a la que llaman la Silbona. También cuenta la leyenda que el Silbón suele escoger una casa y sentarse en la esquina de la misma a contar los huesos de su saco mientras entona su silbido. Si varios miembros de la casa logran escucharlo, no pasa nada. Pero si no lo oyen, una de las personas de ese hogar probablemente morirá esa noche. El Silbón es un espíritu errante y su presencia va precedida de ese escalofriante silbido que produce un efecto terrorífico, y se cree que cuando más cerca se encuentra, más lejos se escuchará su silbido. Cuando más cerca se escucha el silbido, es porque el Silbón se encuentra muy lejos. Esto desorienta a sus víctimas, dándole al Silbón la oportunidad de atraparlas. Según la leyenda, el Silbón va tras mujeriegos y borrachos como castigo por su maldad y sus pecados, y cuando los encuentra, los persigue con su macabro silbido hasta que quedan inmóviles del terror, y es cuando descarga sobre ellos su rabia y su ira de forma despiadada. La presencia misma del Silbón representa su propia condena eterna y la barbaridad de lo que hizo. El Silbón tiende a aparecer sobre todo en las temporadas de lluvia. Por eso, muy raramente verás a un llanero caminando o a caballo solo por la llanura en una noche de invierno. Algunos dicen que viste una camisa blanca y un pantalón largo beige, pero muy sucio y desgastados por el paso del tiempo y su constante vagar por la inmensidad de la llanura. Además, camina descalzo y sus tobillos casi no tienen carne porque su perro Tareco lo ha ido mordiendo desde la misma noche de su maldición. Quienes desventuradamente han visto al Silbón dicen que lleva un viejo sombrero de ala ancha que le cubre el rostro, lo que le da un aspecto tétrico y sombrío en un rostro que nunca se ve completamente, pero que se denota oscuro y envejecido. Pero está claro que nadie desea verlo. Se dice además que las huellas de sus pasos son muy profundas, como si el peso de su gran culpa, de su maldición y de su castigo se grabaran en las marcas que deja en la tierra a su paso. Cuando los llaneros creen escucharlo, se reúnen a rezar rosarios y otras oraciones para que no caiga la desgracia en sus carreteras o en sus casas. Además, cuando algún joven incauto e impertinente pretende simular el sonido del Silbón, es rápidamente reprochado por algún adulto que lo increpa a respetar las creencias y las leyendas de las llanuras. Y siendo como es, entonces, ¿cómo podría un hombre mantenerse a salvo de esta presencia maligna del Silbón? Pues escucha atentamente, porque lo que sigue podría salvar tu vida y tu alma, si es que algún día te adentras en la inmensidad de la llanura. Cuando escuches el silbido del Silbón, de inmediato debes huir de aquel sitio, pero sobre todo es importante que en tu vida mantengas el honor y la rectitud, pues el Silbón siempre busca atacar a hombres viciosos, mujeriegos y jugadores, o a aquellos que llevan una vida descarriada. Según dicen los más ancianos, el Silbón no se acerca a una vivienda que esté protegida por algún objeto bendito. Es por eso que si vas a los llanos, seguramente encontrarás un crucifijo bendecido por algún sacerdote sobre las puertas de las casas, en la sala principal, en el comedor. Algunas de esas cruces están hechas con palma bendita, bendecida el Domingo de Ramos, para mantener alejado a este espíritu demoníaco. Aún así, hay quienes aseguran que el Silbón no le teme realmente a los objetos religiosos, pero sí a la sal y al ají picante, pues fue lo que le pusieron en las heridas cuando lo azotaron. Incluso algunas personas mayores de algunos pueblos recónditos aún hoy tienen la costumbre de poner pequeñas botellas de picante en los dinteles de las casas para alejar la presencia de este espanto. También afirma la leyenda popular que el Silbón puede ser ahuyentado con los chasquidos de un látigo.
pues le recuerda los dolorosos azotes con los que lo castigó su abuelo antes de maldecirlo. El hombre llanero siempre está alerta durante las noches lluviosas, pues son especialmente peligrosas, ya que se dice que es el tiempo preferido por el Silbón para buscar a sus víctimas. Es por eso que durante las noches de invierno y sobre todo las más oscuras y sin luna, se recomienda permanecer bajo techo, en casa, o evitar viajar solo por carreteras oscuras y desoladas. También hay quienes afirman que los perros tienen el don particular de percibir a seres sobrenaturales, como el Silbón y otros espíritus malignos, y que los ladridos de los caninos tienen la capacidad de ahuyentarlo. Por eso es común ver a los llaneros caminar por las noches acompañados de un perro al que consideran su amigo y protector, y jamás encontrarás una casa de llano donde no haya al menos un perro. También se dice que el canto de los gallos en la madrugada marca el fin de la caminata nocturna de este y otros espantos, y es por eso que después del madrugador canto del gallo es un momento seguro para salir y empezar la jornada. Por eso en el llano existe el dicho de que el buen hombre debe salir a trabajar con el cantar de los gallos. También se dice en los llanos que si a pesar de todo es inevitable que tengas que transitar en una noche lluviosa por alguna carretera oscura de la llanura, además de portar un crucifijo o un escapulario bendecido o exorcizado, si no tienes un perro, lleva tabacos o cigarrillos, pues hay quienes creen que si se te presenta el Silbón en medio de la carretera, ofrecerle un cigarrillo te puede salvar la vida, pues lo distrae por unos momentos y te permite escapar a tiempo de sus garras. Los hombres del llano, que en cuyo imaginario está grabado a fuego la leyenda del Silbón, enseñan a sus hijos desde muy niños que el Silbón es una entidad oscura que busca castigar a quienes viven descarriados en los vicios, como él lo estuvo en su vida, que llevar una vida honrada y tratar a los demás de forma justa y con respeto hará que el Silbón nunca se atraviese en tu camino. Con esta leyenda se rememoran infinitas historias de venganza y castigo como advertencia y moraleja para aquellos jóvenes que empiezan a descarriarse en la vida con los vicios, las drogas, la parranda y el juego. En muchos lugares del llano y de los Andes, los más viejos se reúnen en grupos y cuentan estas y otras leyendas a los niños como advertencia y enseñanza para su vida, y lo usan como una forma para que estos entiendan las consecuencias que puede acarrear las reacciones impulsivas y violentas en la vida, y también las consecuencias que acarrea una vida descarriada. Cada pueblo y cada región tiene sus propias versiones de esta leyenda, pero quienes lo han visto de cerca y han oído la melodía del Silbón, y aún así han sobrevivido para contarlo, como testigos vivos, la repiten cada noche de forma incansable hasta nuestros días. Solo me queda preguntarte, ¿te atreverías a caminar solo por una carretera desolado en medio de la inmensidad de la llanura? Puedes dejarlo en los comentarios. Si tienes algún amigo o un conocido colombiano o venezolano, te invito a que le hagas la misma pregunta. Te sorprenderás de las más diversas respuestas. Quiero finalizar invitándote a que dejes tus comentarios acerca de la leyenda del Silbón o de otras leyendas, y por supuesto a suscribirte y a compartir este video con otros para que nuestra comunidad siga creciendo. Arriba te dejo el enlace a otras historias y leyendas de esas que aterran a muchos. Y por lo pronto, nos vemos en un próximo video.